Buenas noches, nosotros pues somos estudiantes de la carrera de psicología de la UNAM. Esta tarea pues es por parte de la clase de procesos fisiológicos, ¿cómo es? Procesos psicofisiológicos. Ok. Psicofisiológicos, sí, básicos, ¿verdad? Sí. Ok, somos tres integrantes, su servidora Amy Mejía, mi compañera Dayana y mi compañero Christopher. ¿Qué vamos a hacer los que vamos a estar en esta noche en esta pequeña entrevista que le vamos a hacer? Sobre las Ok. enfermedades psicosomáticas y la importancia de comprender la relación entre la salud física y la salud mental, ¿verdad? Gracias por el espacio que Ujú. usted nos ha proporcionado. Sabemos que pasa un poquito ocupada y pues gracias por compartirnos de su experiencia y de su conocimiento, ¿verdad? Ok. No sé si usted nos ayuda presentándose, Lick, por favor. Está bien. Bien, un gusto. Mi nombre es Melissa Calero. Soy psicóloga clínica. Tengo una maestría en el área clínica. Actualmente trabajo en el área social, pero también tengo experiencia desde hace unos 6 años en el área clínica. Ujú. Gracias, Lick. Bueno, voy a empezar yo. Pues nosotros como primer pregunta tenemos, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas y cómo las definiría desde su experiencia profesional? Bien, en sí, y como sé que van a ser cortas, las enfermedades psicosomáticas son aquellas condiciones que se dan por factores psicológicos, por ejemplo, el estrés, la depresión o algún conflicto emocional, y estas van directamente influidas en la aparición y la intensidad de síntomas físicos que son reales. No es algo imaginario, sino que sí, la persona realmente puede tener una dolencia porque existe como esta interacción entre el cerebro y el cuerpo, es decir, como el cerebro, el sistema nervioso, el sistema endocrino y todo nuestro sistema inmunológico, como que todo se une y nos crea ciertas dolencias o dificultades, no solo emocionales, sino también físicas. Ok. Y la segunda pregunta sería, ¿cuáles son las enfermedades psicosomáticas que observa con mayor frecuencia en la práctica clínica? Bien, por experiencia, tanto en pacientes como propia, las cefaleas o dolores de cabeza o similares a la migraña, también eso sucede mucho, se puede incluso confundir. Dolores musculares, dolores de espalda, por ejemplo, o dolores en estos lados de aquí de los hombros, puedes causar un estrés, por ejemplo. El hecho del colon irritable también puede ser causante de una situación emocional, una gastritis, incluso problemas de dermatitis, una alergia o que le salgan muchas ronchitas, por decirlo así, en la piel. Una persona puede ser por síntomas psicosomáticos. Incluso la fibromialgia, he visto un poquito estudios que la fibromialgia puede aparecer por condiciones emocionales, incluso una fatiga crónica, los trastornos del sueño. En el caso de las mujeres, le puede causar también dolores en la pelvis y problemas incluso en las irregularidades de la menstruación. Ujú. Ujú. Es cierto. Ok. ¿Y qué papel desempeña el estrés, la ansiedad y la depresión en la aparición o el agravamiento de estas enfermedades? La verdad que es un papel muy importante. Por ejemplo, el estrés crónico, entre más activado está nuestro sistema nervioso, nuestro sistema de respuesta al estrés, como que más cortisol va liberando en el cuerpo y este mismo se convierte ya en dolencias físicas. Es como que en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, todo cambia, ya sea nuestro sistema digestivo, nuestro sistema cardiovascular, por ejemplo, un episodio de pánico, un episodio de ansiedad, podemos saber o sentir que sentimos que el corazón palpita y sentimos como que nos vamos a morir en ese momento por la sensación física. Y incluso ese es el temor que sucede en el ataque de pánico, ese temor a morir. Y, por ejemplo, en la depresión también, eh, cuando una persona tiene una depresión ya prolongada, incluso
el poder recuperarse fisiológicamente, el proceso es aún más lento, como que nuestro organismo se ralentiza demasiado cuando tenemos depresión, no solo por lo fisiológico, sino por la percepción que tenemos del dolor y como que nos dificulta más recuperarnos, incluso adherirnos al tratamiento dificulta un poquito más al tener depresión. Gracias, Lick. Ok, ¿existen personas con mayor predisposición a desarrollar trastornos psicosomáticos y por qué? Bueno, realmente sí. La verdad que todo nos puede pasar en algún momento de nuestra vida, me incluyo en eso, ya me pasó, pero hay personas que tienen mayor predisposición, por decirlo así, o factores que pueden como aumentar la vulnerabilidad. El hecho de estar, por ejemplo, en una exposición muy prolongada a mucho estrés puede ser un causante. A una persona que ya tenga algún trauma en el pasado y que no haya podido trabajarlo en su momento, o incluso experiencias de la infancia que nos hayan marcado mucho, también es un factor. El hecho de que tengamos dificultad para identificar nuestras propias emociones y nuestras propias sensaciones también puede ser un factor. El perfeccionismo o la autoexigencia también, el tener una ansiedad muy elevada o una depresión, el tener poco apoyo social, incluso existen ya vulnerabilidades biológicas y genéticas, o que los padres también nos hayan, ¿cómo se dice? Las enfermedades, como, ay, se me escapó la palabra, que de los trastornos que nos pasan de generación a generación, o sea, el hecho de que mis padres, por ejemplo, ya tengan depresión, existe una vulnerabilidad de que yo pueda también poseer depresión. Y también incluso el no tener las estrategias adecuadas de afrontar las situaciones diarias, el poder ser resiliente, el mismo manejo de las emociones o situaciones comunes de la vida o la frustración por sí mismo. No es una causa como tal, pero sí puede ser como diferentes cosas que interactúan y que nos hace como más vulnerables. Okay. O sea, Lick, que algo que me llama la atención de lo que dijo, la depresión puede ser algo hereditario, no necesariamente algo que se desarrolló en el transcurso de la vida, sino algo que fue heredado por papá o por mamá. Sí, existe, no quiere decir que todas las personas que los padres hayan tenido depresión, quiere decir que ellos también, pero hay una vulnerabilidad, es como alguna enfermedad. Es decir, si mi madre o padre tuvieron problemas con diabetes, existe una gran posibilidad de que yo pueda desarrollarlo si no me cuido. Entonces, lo mismo puede pasar con los trastornos o las condiciones de salud mental que podemos llegar a heredarlos si no tenemos como esas técnicas adecuadas de poder afrontar. Ok, gracias, Lick. Mi última pregunta sería, ¿cuáles son los principales síntomas físicos? Perdón. No se ¿Cuáles preocupe. son los principales síntomas físicos que suelen presentar estos pacientes? Bueno, el dolor de cabeza es uno bastante común, al menos en mi caso. Me ha pasado mucho esta somatización, también a mí me ha pasado. Estos dolores de cabeza, los dolores de cuerpo fuerte, los músculos como que se apretan y se siente esa rigidez o tensión. Los mismos problemas gastrointestinales, se nos quita hasta el apetito, o no, incluso el hecho del consumo, de mucha ingesta, incluso de alimentos un poco dañinos para nuestro cuerpo, el hecho de querer descansar y no poder descansar, es decir, dormí pero no descansé, entonces sentimos como una fatiga muy persistente, incluso las palpitaciones puede ser también un síntoma. La dificultad para respirar podría ser uno en el caso de la ansiedad o los ataques de pánico. El marearse a veces no es, los mareos no solo dan por alguna deficiencia, sino que también por el hecho de el estrés crónico, las mismas alteraciones del sueño, el no poder dormir o el exceso del sueño, los mismos problemas dermatológicos que a veces no se quitan ni con una inyección y muchos dolores crónicos realmente. Esos son como los que me recuerdo en ese momento. Okay. Gracias, Lick. Bueno, por mi parte, esas son mis preguntas. La dejo con mi compañera Dayana. Hola, Lick, buenas noches. Buenas Bueno, mis noches. preguntas serían, ¿cuáles son las, perdón,
¿cómo se diferencia una enfermedad psicosomática Tómate. de una enfermedad exclusivamente orgánica? ¿Cuál es la A diferencia? veces es complejo diferenciarlas fácilmente porque pueden estar muy correlacionadas, pero sí hay como ciertas pautas que uno puede identificar y explicar mejor los síntomas. Y yo siempre recomiendo como esta evaluación médica para saber si hay algún factor biológico o hormonal o alguna deficiencia de algo que nos pueda como explicar por qué razón eh, sucede lo que sucede en nuestro cuerpo, pero siempre una enfermedad va a tener algo un poquito somático. Siempre hay factores emocionales que influyen, es decir, si en este momento yo me doy cuenta que yo tengo, por ejemplo, cáncer, es común y entendible que me vaya a afectar emocionalmente por Sí. el mismo trauma que produce el hecho de saber una noticia como esta. Pero sí se puede reconocer un poquito en cómo fue la aparición, desde cómo comenzó, la intensidad, cómo va evolucionando, incluso si el hecho, por ejemplo, de asistir al médico y tomar el medicamento y aún así no disminuye, entonces ahí sí podemos también ver que puede que haya un factor emocional. Pero siempre se requiere como una evaluación médica completa para que se descarte que haya causas orgánicas antes de atribuir que es algo psicosomático. Ujú, Ah, ok, qué interesante, la verdad. ujú. Bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿qué impacto tiene el diagnóstico en la calidad de vida del paciente y de su familia? Esto sí tiene un impacto muy fuerte porque eh, la persona deja de tener una vida común, por decirlo así, es decir, eh, la situación, o en este caso, este malestar puede llegar a afectar en el entorno laboral, en sus relaciones familiares, en su propia autoestima o autoconcepto, en la propia independencia, en sus estados emocionales. eh, incluso la persona se vuelve muy irritable, a veces por el mismo no poder descansar o por los mismos malestares llega a como a quitar esta incomodidad o esta molestia en los demás, y incluso en la economía misma nos puede llegar a afectar también, porque estamos constantemente yendo a chequeos y nos mencionan que no tenemos nada a pesar de que sentimos mucho, entonces hacemos una evaluación y otra y al final nos genera una pérdida económica un poco fuerte. Además de que la familia puede llegar a preocuparse y nos puede llegar a sobreproteger o también nos puede desmotivar un poquito. Sí, eso sí. Em, Mi siguiente pregunta sería, ¿qué tratamientos han demostrado mayor eficacia según la evidencia científica? Ok, algo que considero muy idóneo es que siempre el tratamiento sea multidisciplinario, es decir, en las situaciones psicosomáticas son importantes como una enfermedad o como cualquier condición de salud en general. Entonces siempre es importante estar de la mano de diferentes especialistas que nos puedan apoyar en el proceso. Pero, por ejemplo, desde la parte psicológica, la psicoterapia es algo que se ha demostrado que es muy funcional. Incluso hay más estudios sobre la terapia cognitiva conductual que resultan ser efectivos. No puedo decir que para todos, pero ha demostrado mayor evidencia. Las terapias basadas en mindfulness, esas también son muy útiles, sobre todo en situaciones, por ejemplo, de ansiedad, el estrés agudo o ataques de pánico. También dentro de la terapia, por ejemplo, cómo manejar el estrés, el hecho de practicar ejercicio o una actividad física también nos puede ayudar mucho a disminuir estos niveles como de estrés que se quedan ahí atrapados en el cuerpo. El tener psicoeducación sobre cómo funciona nuestra mente y nuestro cuerpo y cómo está relacionado. Y también en otros casos ya el tratamiento médico o psiquiátrico también, que es de un gran apoyo. No discrimino aquí el uso de farmacológico,
que en muchos casos también es de gran apoyo. Pero como le digo, es como de evaluar y que muchos especialistas puedan ver cuál sería como la mejor línea a seguir con, dependiendo de la persona. Sí, en lo personal creo que a mí el deporte como tal me ha ayudado bastante a mejorar la ansiedad y el estrés como tal. La comprendo. Sí. Bueno, ¿y qué papel desempeña la psicoterapia dentro del tratamiento integral? Ok, la verdad que en sí la psicoterapia nos ayuda mucho porque podemos llegar a comprender nuestras propias emociones. Nadie nos enseña qué sentimos, cómo lo sentimos y hasta dónde lo sentimos. Entonces nos ayuda mucho a tener esa comprensión y también a reconocer los síntomas físicos, cómo se relacionan. Por ejemplo, cuando siento enojo me duele el pecho, por ejemplo, o cuando estoy muy estresada siento tensión aquí en el cuerpo. Entonces llego a reconocer qué es lo que sucede con mis emociones y dónde me están afectando físicamente. También para poder identificar de dónde inicia, si pudo haber sido un trauma, si pudo haber sido una exigencia en la niñez o una autoexigencia en la vida adulta, el hecho de también aprender nuevas estrategias saludables, el poder tener una higiene del sueño, por ejemplo, el practicar deporte, como lo mencionábamos, que se me menciona que le ayuda mucho, que le ayuda mucho a la ansiedad, el practicar ciertos hábitos que nos puedan ayudar a sentirnos mejor. Eh, También, veamos si se me escapa alguno. También en algunos casos el poder adherir al tratamiento, es decir, mejorar la adherencia al tratamiento, porque muchas personas son renuentes a ciertos medicamentos o a ciertos tratamientos. Entonces también la psicoterapia les puede ayudar un poco a ver la importancia de seguir estas pautas y cómo le van a ayudar en su bienestar a largo plazo. Y también nos ayuda a largo plazo a recuperar nuestra funcionalidad, el sentir una mejor calidad de vida, incluso tener mejores hábitos y más saludables. Sí, la verdad que considero muy importante lo que mencionó, lo de identificar qué emociones nos generan ciertos malestares físicos. La verdad que eso es muy importante. Y mi última pregunta sería, ¿cuándo considera necesario trabajar conjuntamente con médicos de otras especialidades? Eh, Yo diría que siempre que exista una sospecha, es decir, desde el momento en que una situación en donde nos sentimos que nos está afectando mucho fisiológicamente, desde entonces ya podemos ir y descartar, porque al menos yo lo menciono así, como ir descartando fisiológicamente si, qué nos está afectando a nivel neurológico, fisiológico, hormonal, del sistema nervioso, del sistema endocrino. Y siempre es importante también saber a qué especialistas ir, es decir, si necesito un médico internista, si es un gastroenterólogo, un neurólogo, dermatólogo. Eh, Incluso los mismos médicos generales siempre nos dicen, bueno, esto es de esta área, entonces te haces los exámenes y vas a esta área. Y eso nos ayuda mucho para saber, como le digo, por lo menos en mi caso, se lo voy a mencionar, hace poco tuve una situación bastante estresante y creí que era fisiológica y un poco sí, pero era el mismo estrés y tuve que ir a mi ginecóloga porque fue un problema hormonal. Mi ginecóloga me dice, no, tu problema es gastrointestinal y es por el mismo estrés. Y parece mentira, pero estas palabras de este especialista me ayudó a aliviar otras tensiones y otros miedos que tenía en creer que algo estaba muy mal con mi cuerpo. Entonces, hasta eso nos ayuda. Los especialistas nos ayudan mucho a entender un poquito cómo está nuestro cuerpo y dónde está el verdadero dolor o la dolencia Sí, como tal. sí, la verdad que muy interesante, la verdad. Bueno, entonces, de momento esas fueron mis preguntas, Lick. Muchas gracias por Ok, responderlas. un Y gusto. bueno, creo que sigue mi compañero Christopher. Está bien. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Todo bien, aquí aprendiendo todo un poco de lo que nos está brindando el día de hoy, y pues lo vamos a estar tomando muy en cuenta. Tengo 5 preguntitas para usted y pues realmente veo que maneja bastante el tema, tiene bastante información y pues se refleja su experiencia a lo largo, pues. Mi primera pregunta es,
¿Cuándo considera necesario trabajar? Ah, perma, no, ya me confundí. Ok. ¿Qué estrategias recomienda para prevenir la aparición de enfermedades psicosomáticas? Ay, ay, ay. Por aprendizaje propio, manejo adecuado del estrés, es decir, es entendible que todos sintamos estrés en algún momento y más cuando hay ciertas actividades que demandan nuestra atención, pero el saber buenas técnicas del estrés y cómo nos puede ayudar, porque no todas las técnicas nos ayudan a todos. Entonces, saber cuáles son las más eficaces para nosotros. El dormir lo suficiente, no basta con dormir 3, 4 horas. Uno dice que recupera el sueño, pero es mentira, uno tiene que dormir más tiempo para poder reponer y recuperar todo lo que el cuerpo está trabajando a diario. El ejercicio físico es algo que personalmente, y su compañero lo mencionó también, pero en lo personal me ayuda muchísimo para poder regular el estrés o la situación del día a día. No es necesario que tenga que ir a un gimnasio, pero el hacer ejercicio en casa, bailar, caminar, todas esas actividades nos ayudan mucho. Tener una buena alimentación definitivamente sí hay una gran relación entre nuestro cerebro y nuestro estómago, por decirlo así, o toda esta parte de aquí, como dicen que es el segundo cerebro, realmente sí están muy conectados y si hay una afección aquí abajo, también va a afectar aquí arriba. Entonces, cómo se conectan y cómo es necesario cuidar la alimentación justamente para evitar crear malestares como las cefaleas, por ejemplo. Wow. También aprender habilidades de regulación emocional, perdón, que le quité el ánimo. No, no. El aprender habilidades de regulación emocional es muy importante, nos evita muchísimos malestares a largo plazo. El apoyo social, el tener buenas redes de apoyo o contar con especialistas, ya sea un psicólogo o alguien en quien podamos tener la confianza y poder contarle incluso nuestras necesidades o nuestras problemáticas. Mantener un equilibrio entre trabajo y descanso a veces es difícil, pero es necesario. Es decir, no tener que dormir con el teléfono en la mano pensando en qué vamos a hacer mañana y todas las tareas pendientes, sino que pausar y siempre solicitar ayuda profesional cuando se necesite. Ok. Suena muy interesante todo eso, la verdad. A lo largo de su carrera, Lick, eh, ¿cuál ha sido el error más frecuente que cometen las personas al interpretar este tipo de enfermedades? El no creer eh, o el decir, porque lastimosamente nos pasa, el decir, todo es mental, todo es mental. Entonces, el creer que todo es mental realmente no nos ayuda porque tampoco estamos buscando una solución a todo es mental, sino que nos quedamos parados y decidimos que pase por sí solo. Eh, Siento que el hecho de no querer cambiar hábitos que no son dañinos también puede llegar a afectar. Eh, Déjeme pensar. Bueno, el creer también que las dolencias físicas pasarán, llega un punto que sí nos puede afectar fisiológicamente. A veces pensamos que solo nos duele la cabeza un momentito, pero el dolor de cabeza sigue siendo frecuente y no lo tratamos. Entonces, y también el automedicarnos, para mí es un error estarnos automedicando, porque también nos puede llegar a dañar órganos. Entonces, lo mejor sería como tener al especialista adecuado que nos diga, ok, eso es para esto te ayuda para esto. Y no excedernos también. Ok, Lick, ahí, Eso sería. eh, ahí disculpe que la haya intercortado, creo que la sesión se va a cerrar dentro de unos minutitos. Me dice Amy que volvamos a entrar al link para Está bien. terminar las últimas dos preguntas. Si en algún dado caso, pues no terminamos, va. Ok. Ok, la siguiente pregunta que yo tengo es, ¿cómo influye el apoyo familiar durante el proceso? Esto es, bueno, en terapia lo miro mucho, influye demasiado. Si uno tiene un buen sistema de apoyo, es más fácil que uno se adhiera incluso al tratamiento, el que uno busque ayuda, pero cuando la familia no es de apoyo y al contrario a veces nos traba o nos detiene, como que el malestar pueda agravarse por el hecho de que no nos sentimos validados emocionalmente
el hecho de que tampoco a veces nos apoyen a nuestros hábitos saludables. Tal vez usted dice, no, yo no quiero tomar fresco, pero la familia dice, no, ¿qué te va a pasar? Con una coquita no pasa nada. Pero hasta esas cosas que ellos creen que nos ayudan realmente nos pueden dañar, y más cuando nosotros estamos como luchando con evitar este tipo de frescos, por decirlo así. Y en otros hábitos también nos puede dificultar. Entonces, también la sobreprotección nos puede llegar también a generar malestar, porque nos volvemos más dependientes de todos los demás y no buscamos por nosotros mismos una ayuda idónea o seguir adelante. Ok, Lick, como última pregunta, pues me gustaría que diera un mensaje a las personas que creen que todo es mental. Ah. Cuando escuchan hablar sobre las enfermedades psicosomáticas, me gustaría que diera un mensaje así un poco breve y directo a las personas que todo está en la mente. Bueno, las enfermedades psicosomáticas en sí no significan que una persona esté fingiendo, ni que los síntomas sean imaginarios. El cerebro y el cuerpo están muy conectados, demasiado, a decir verdad. Las emociones, el estrés, las experiencias pueden modificar nuestro funcionamiento, en cómo funciona el cuerpo, en cómo está, en cómo se determina todo. Y siento que es importante no restarle importancia a los síntomas físicos. Al contrario, es bueno que los tratemos de la manera más completa. Al final, los profesionales están para nosotros, y nosotros creo que debemos también, por lo tal, aprovechar y entender que están ahí para ayudarnos. No nos, no nos cerremos al hecho de buscar la ayuda profesional, porque al final es para nuestro propio bienestar. Y al final un abordaje integral va a atender todos los aspectos necesarios para nuestra salud física, emocional, mental y más. Bueno, Ale, muchas gracias. Realmente le agradezco que nos haya brindado su tiempo y pues que nos haya incluido un poco más a lo que es las enfermedades psicosomáticas. Agradecerle a Amy también, pues que ella nos consiguió su contacto y pues muchas gracias, realmente se lo digo de todo corazón. No es fácil apartar un tiempo para estudiantes, pero esperamos ser colegas muy pronto y pues le agradezco de todo corazón su apoyo hacia nosotros y pues que pase una linda noche y pues nos vemos pronto. ¿Sí? Gracias, Lick. Gracias, Lick, por el Un espacio. gusto, cuídense. Bueno, feliz noche, Lick. Gracias a ustedes también. Nos vemos.